Muy buenos días a todos y todas a este panel del día de hoy sobre ética y juventud. Este panel está dentro del marco del seminario sobre ética ciudadana que desde el Programa Nacional para la Promoción de la Ética venimos desarrollando en esta semana con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana que se conmemora el 29 de abril en el día de mañana aquí en el país. Durante esta semana, este seminario de ética ciudadana ha desarrollado una serie de temas, primero sobre todo el tema de la ética y las nuevas tecnologías, la ética en esta nueva era digital. Contamos con un invitado especial que el autor Moratalla, quien nos habló de manera bien profunda sobre los retos que implica la ética en este tiempo. Durante ese primer día también tratamos el tema de la ética en la educación superior, precisamente porque entendemos que hace falta reflexionar a profundidad cómo desarrollamos la reflexión ética dentro de los espacios educativos de cara a precisamente, como en el día de hoy tratamos el tema de la juventud, ir incidiendo en las generaciones y el liderazgo futuro sobre el desarrollo de una cultura ética que nos convoque y nos dirija hacia un mejor país. Durante ese primer día reflexionamos sobre los diversos mecanismos que dentro del ambiente universitario se pueden desarrollar para reflexionar sobre la ética, no solo desde el punto de vista temático, sino también desde el punto de vista pedagógico. De igual manera, en ese mismo primer día pudimos contar con una reflexión sobre la bioética y los desafíos, con todo lo que la bioética tiene que aportar en materia de reflexión, de aterrizar la ética al mundo de la vida cotidiana, de la vida social y de la vida política, y vinculado muy especialmente a los desafíos de la salud en República Dominicana. En el día de ayer pudimos dentro de este seminario disfrutar de una serie de paneles, el primero que contó con una reflexión sobre los desafíos éticos en la empresa privada dominicana. Allí también contamos con un invitado internacional, José Félix Lozano, quien nos ayudó a profundizar sobre este tema y contando con unas reflexiones bastante profundas y aterrizadas en el contexto dominicano del empresario Fernando Capellán y el académico, economista y activista social Fran Abate. Entendíamos también que una reflexión sobre la ética no puede desarrollarse sin la mirada y la reflexión de las organizaciones sociales. Así que también se desarrolló un panel sobre los desafíos éticos de las organizaciones sociales, no solamente a nivel interno de las exigencias que tiene este sector para contar con instituciones de altos niveles éticos, sino los desafíos éticos que las organizaciones le plantean. Nosotros entendemos que las organizaciones sociales siempre nos abren horizontes de justicia, horizontes de mayor democracia, horizontes de mayor derechos sociales. Son ellas quienes abren los horizontes y las cuestiones y las preguntas éticas a lo que ya vamos normalizando en nuestra sociedad. Así que contamos con esa reflexión en el día de ayer. Para el día de hoy tenemos y pensamos, vamos a clausurar este seminario con un panel muy especial, el de ética y juventud. Un tema que no podía dejarse porque precisamente el futuro de nuestras sociedades depende de los sueños, de las esperanzas y de las luchas que nuestros jóvenes puedan encauzar. Y cómo formar, ayudar a formar y qué piensan los jóvenes también sobre cuáles son los desafíos éticos. Eso es lo que tenemos en el día de hoy como panel. Así que, y queremos que este panel esté precisamente coordinado por gente joven. Así que nosotros les vamos a dejar en este panel en manos de Jenny Fabián y Racén Milanés para que dirijan este panel y esta reflexión de esta mañana. Jenny, el escenario entonces es de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mario. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al Seminario de la Ética Ciudadana, los retos de la ética ciudadana en la sociedad dominicana, que se ha venido conmemorando los días 26, 27 y hoy 28 respectivamente. El 29 de abril de cada año, la República Dominicana celebra el Día Nacional de la Ética Ciudadana, conmemoración establecida por el decreto 252-05 del Poder Ejecutivo. La fecha honra la memoria de Ulises Francisco Espaillat, quien tomó posesión como presidente de la Nación el 29 de abril de 1876. En el contexto de esta conmemoración, el Programa Nacional para la Promoción de la Ética Ciudadana, Proética, realiza este seminario. Vamos a pasar con Ramses, mi compañero, que nos hablará de las instituciones que han hecho esta actividad posible. Adelante, Ramses. Buenos días, gracias Shane por pasarme la participación. En este caso estamos más que honrados en participar en este magno panel. En el panel de ética y juventud tenemos a las siguientes instituciones apoyándonos. Tenemos el Ministerio de la Juventud, tenemos a Participación Ciudadana, lógicamente Proética, tenemos Juventud Supérate, tenemos la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Entrena, Salesianos, Medio Ambiente, JCI, República Dominicana, CPC y tenemos Alianza ONG, entre otras instituciones que se han agregado a apoyar este magno panel. Muchas gracias, Ramses. Aclaramos a todos que las preguntas las vamos a dejar para el final primordialmente y que cualquier discusión o duda que tengan la pueden escribir por el chat y Ramses y yo nos encargaremos de recolectar sus dudas. Ahora vamos a pasar con nuestro primer panelista, que es Javier Elena desde el MINER, quien nos hablará de la ética en el currículum educativo. Javier Elena Morales tiene una licenciatura en Filosofía y Humanidades en INTEC. Realizó una especialidad en Ciencias Sociales con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Tiene una especialidad en Diseño y Desarrollo Curricular de la Universidad Católica de Uruguay y posee una maestría en Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales en UNFU, al igual que una maestría en Filosofía en un Mundo Global por la Universidad del País Vasco. Adelante, Javier, cuentas con 15 minutos para tu exposición. Buenos días, ¿se escucha bien? Escuchamos. Excelente. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer por invitarme a este panel, sobre todo porque es un tema muy importante para nuestra sociedad dominicana y en lo que nos concierne hoy, pues vamos a tratar de presentarle de manera sintética cómo se aborda la ética en el currículo de la República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos como un documento base, que es el documento que articula todo el proceso de lo que son los diseños curriculares, tanto del nivel inicial, primario, secundario, su sistema de adulto, modalidad en arte, modalidad técnica profesional y también educación especial. En ese documento, las bases de la revisión y actualización curricular, se plantea que como país nosotros asumimos 7 competencias fundamentales y una de esas competencias es la ética y ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que plantea en las bases de la revisión y actualización curricular? Lo importante es que esta competencia, todas las áreas tienen que tributar a ella. O sea, uno de los cambios que se hizo fue eso. Ahora nosotros hicimos un proceso de adecuación curricular. En ese proceso de adecuación curricular, nosotros ahora, cada área entonces tiene competencias específicas por el ciclo y el grado que tributan a esa competencia fundamental. En el caso del nivel inicial se están haciendo ajustes y en el caso del nivel primario también en ese sentido, así como en secundario. Ahora bien, ¿qué es lo que se plantea a nivel general en esa competencia ética y ciudadana? O sea, ¿qué es lo que
realmente se plantea? En primer lugar, destacar que en el diseño curricular de secundaria existen las salidas optativas. Dentro de esas salidas optativas se planteó que una de ellas tenía que ver con humanidades y ciencias sociales. En las reformas anteriores o adecuaciones curriculares anteriores, pudiera decirse que aunque estaba implícito, pero no aparecía explícitamente esa vuelta a las humanidades. Entonces, uno de los aportes de la adecuación fue rescatar las humanidades. Dentro de las humanidades, en esta salida, humanidades y ciencias sociales, hay una asignatura que tiene que ver con filosofía social y pensamiento dominicano, y otra que tiene que ver con aspectos de democracia y participación, donde se aborda ampliamente la parte ética. Ahora bien, ¿cómo se trabaja en el día a día en el aula? ¿Qué es lo que se va planteando? El diseño curricular, y aquí me refiero tanto al nivel inicial, primario, secundario, tiene unas actividades, unos procedimientos que ayudan a ir concretando lo que los estudiantes realizan en el día a día a través de las estrategias que los docentes van planteando. Además, en la definición de la competencia ética y ciudadana, se plantea que estamos formando ciudadanos y ciudadanas para la democracia, la participación, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el respeto a la demás cultura, es decir, reforzando los aspectos interculturales, y esas actividades digamos los procedimientos van complejizándose de acuerdo al grado. Es decir, en el nivel inicial se va planteando que el niño y la niña muestre actitud de respeto hacia los demás, que procesualmente, de acuerdo a su edad, escuche lo que plantean las demás, sus iguales, es decir, sus compañeros. Ya en el nivel primario van avanzando las complejidades, donde hay procedimientos que plantean que el niño y la niña, aparte de exigir, de cumplir con ciertos deberes y exigir ciertos derechos, también se va integrando a soluciones pacíficas a situaciones de su entorno, en este caso del aula, de su familia. Eso es lo que se va planteando. Y en todo caso, incluso estamos trabajando dentro del currículo el uso ético de las fuentes de información. Nosotros tenemos un problema bien fuerte a nivel del sistema educativo, precisamente porque por la falta de cultura de, digamos, de citar de manera adecuada las fuentes de información, esto se pasa por alto. Entonces, en la actualidad, el diseño curricular está planteando precisamente también que el abordaje de toda fuente de información se haga de manera ética y responsable, es decir, reconociendo las fuentes de información que se están utilizando. Pero como nosotros como país no vivimos aislados, nosotros tenemos convenios también. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a un organismo que se llama la CSICA, que es de Centroamérica. Somos el único país del Caribe que pertenece a él. Con la pandemia y los ajustes que hubo que hacer con la modalidad virtual en educación, eso también llevó a un análisis a nivel de los países de Latinoamérica. Y en este caso,
se ha publicado en el 2022 lo que la CSICA denomina un currículo de emergencia. Ese currículo de emergencia para los países que componen esta región está priorizando como 3 habilidades fundamentales. La primera tiene que ver con precisamente la parte ética y ciudadana, es decir, los aspectos de ciudadanía, planteando que una educación post pandemia no puede pasar por alto los aspectos que son de una ciudadanía responsable, del diálogo, de la convivencia. Después de la pandemia tenemos también muchas situaciones en el sistema de violencia a nivel interno en zonas específicas. Y esa parte ciudadana que ya nosotros estamos trabajando, se está trabajando, tiene también implicaciones sociales. Pero como ustedes saben, es un proceso, es sistemático en el sistema. Nosotros también plantea ese currículo de emergencia lo socioemocional. O sea, hay que prestar atención, y cuando le hablaba de violencia ahorita es porque después de la pandemia, pues hemos visto aumentos significativos de situaciones de violencia en las escuelas que se trabajan a través de educación en género y también orientación y psicología. Y lo tercero es lo que tiene que ver con la alfabetización mediática, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte digital, pero tratando de que eso se aborde de manera ética. ¿Qué pudiéramos decir que es lo fundamental en los procesos de actualización que hemos tenido en el currículo dominicano? Primero, que con ese proceso de la actualización se retoma la ética como una competencia, esa ética y ciudadana como una competencia que, aunque en el currículo se plantea de manera transversal, todas las áreas tienen que trabajar. Sí, desde matemáticas tiene que trabajarse, desde lengua española, ciencias sociales, ciencia de la naturaleza, es decir, todas las áreas también tienen que trabajar. Y que se introduce sobre todo en el nivel secundario, en la salida optativas, se introduce el aspecto humanístico que se había relegado en el diseño curricular. ¿Por qué razón? Desde el 1900, aquí hubo un encuentro en el 2009 y la UNESCO recomendó a la República Dominicana incluir en el currículo aspectos que tenían que ver con filosofía. Y por eso es que se introduce una asignatura en la salida que se llama Filosofía Social y Pensamiento Dominicano. Esto con la finalidad de que los estudiantes se puedan conocer el pensamiento filosófico a partir de su práctica cotidiana, y hay amplios aspectos de ética que se abordan. Además, por las mismas recomendaciones, en esta salida hay una asignatura que tiene que ver con democracia, así se denominó, participativa, donde hay un amplio componente de aspectos de ética. Esto es ya cuando el estudiante va a salir. Pero repito, la competencia ética y ciudadana es transversal, tiene dos dimensiones. Una dimensión transversal a todo el sistema y una dimensión que se concretiza en cada área. Si cada área del conocimiento debe trabajar esa competencia fundamental a partir de contenidos que van planteando su consecución, y procedimientos, o sea, sobre todo contenidos procedimentales que contribuyen
con esa competencia. Ahora bien, lo que nosotros apostamos es a ir trabajando de manera articulada el ser, el saber hacer, el saber actuar y el saber convivir. O sea, nosotros en el diseño curricular planteamos de que sea articulado, porque también estamos trabajando cuadernillos que tienen que ver con ética y ciudadanía, cómo se aborda con la cultura de paz, que es otro aspecto que estamos trabajando de acuerdo a los lineamientos internacionales. Esta es un reto para nuestro país, un reto el diseño, porque, ¿por qué digo un reto? Porque los planteamientos que tiene a nivel de ética y ciudadanía no solo son bastante ambiciosos, sino que ameritan de niveles de concreción a los cuales muchas veces nosotros como sociedad no estamos acostumbrados, pero tenemos que apostar a que esto se realice. Nosotros tenemos una serie de retos serios en cuanto a la formación. Nosotros planteamos que un currículo que en la tradición griega y latina se definía como una carrera hacia la vida o una carrera en la vida. Es decir, cuando hablamos de una competencia que debe exhibir un estudiante o una estudiante, es procesual, es a lo largo de la vida. Y cuando hablaba de retos es porque primero tenemos en nuestra sociedad culturas patentizadas que muchas veces no admiten esta parte ética, pero sí desde el currículo tenemos que propiciarlo. Y tenemos que propiciarlo porque el currículo es como después de la Constitución, es el documento que garantiza que los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad respeten y cumplan con las normas establecidas, pero también que puedan convivir de manera intercultural. Y este es un reto, por ejemplo, la convivencia pacífica en el aula es un reto para nosotros, entre los mismos compañeros, docentes. Ese es el otro reto, es decir, el otro reto es el trabajo docente en el aula, pues no es secreto que en algunos sectores más que otros, muchas veces por los paros y la huelga se pierde mucho tiempo a nivel educativo. En definitiva, ¿qué es lo que pretende el currículo de la República Dominicana? El currículo de la República Dominicana lo que plantea es formar para una ciudadanía ética, responsable, para la convivencia pacífica, la cultura de paz, la práctica de los valores de justicia, de libertad, de democracia, de participación, y también propiciar decisiones que sean consensuadas desde el aula de manera democrática. Y cuando hablaba de retos ahorita es porque eso a nivel general como sociedad nos va a crear una serie de situaciones que tenemos que enfrentar. Pero la educación nunca puede abandonar su reto fundamental, que es formar para eso. O sea, el interés no es tener genios y científicos en la calle que no puedan convivir con los demás. Es al contrario, hay que crear ciudadanos y ciudadanas que puedan insertarse, que puedan plantear soluciones pacíficas a los problemas que tienen en su entorno. Hay una competencia también que se llama resolución de problemas, y esa resolución de problemas va bien de la mano
con la ética y ciudadana, y una competencia que tiene que ver con lo ambiental y lo de la salud, porque también dentro de una ciudadanía responsable tenemos un gran reto con los problemas ambientales que estamos creando como sociedad. Entonces, las pretensiones de esta formación desde las aulas es precisamente formar para la democracia, ciudadanía responsable, para el diálogo, para el respeto a las ideas diferentes, para la interculturalidad, para la escucha, para la solución pacífica a los conflictos. No obstante, sabemos que tenemos retos fundamentales, y estos retos, pudiéramos decir, no nos pueden impedir seguir adelante. Al contrario, sabemos que nuestra sociedad necesita de esta parte. Y dentro de eso también está la parte, sí, hay una parte que alguien escribe aquí, hay un trabajo que se hace con la familia también a través de orientación y psicología. Ese trabajo es un trabajo muy complejo, también con participación comunitaria, donde se articula escuela y familia. Pero esta parte es una parte importante porque en la mayoría de los casos, los problemas que se dan en la familia llegan a la escuela de una manera u otra. Porque ese niño o esa niña, por ejemplo, cuando se dan situaciones de violencia en su hogar, también esas situaciones se reflejan en la escuela. Incluso hay que hacer trabajos especiales en esos casos. Es decir, el diseño curricular tiene que plantear estas soluciones. Y hay que ir, cuando yo le dije ahorita, hay que ir trabajando de manera articulada con los docentes, con los estudiantes, con la familia, la comunidad. Son retos que tenemos, porque a medida que la sociedad avanza, también tenemos más, otros retos que se presentan. Sí, ya dije que a ver, es que hay una, para que se entienda esta parte, el diseño ya no es, las asignaturas están, pero lo fundamental no son las asignaturas, sino es el enfoque de competencia. Es decir, nosotros trabajamos, no se trabaja solo la ética en unas asignaturas, sino es que en todas tiene que trabajarse. Si ahora lo fundamental es que no existe una asignatura en primaria y secundaria que se llama ética, pero sí una competencia ética y ciudadana con contenido hacia lo que tienen que tributar todas las áreas de conocimiento. ¿Por qué esto? Porque antes lo que se iba a trabajar en el aula era, vaya y den en lo que era todo lo que tenía que ver con la parte de moral y cívica, lo que se daba que era, se mandaba al profesor y le ponía un trabajo a los estudiantes y ya, pero no había una responsabilidad con esta parte. Entonces, el reto es lograr que nuestro currículo se inserte en la sociedad dominicana. Muchas gracias por permitirme compartir estas ideas con ustedes y estamos pues prestos a toda su a todo lo que ustedes me pregunten. Claro, recordándole que documentaciones y todo, hay estudios que sustentan todo esto, pero en esta parte estamos en una conversación que no podemos, que si necesitan cualquier tipo de fundamentación teórica, pues podemos hacérsela llegar. Así que muchas gracias. Señor Javier Elena, como estamos a la distancia, en la virtualidad, vamos a reaccionar simulando un aplauso de agradecimiento por la increíble participación del señor Javier Elena. Ya que como aquí nuestro panel se basa mucho en la ética y en la juventud, es muy importante que todos los participantes, miembros de las redes de jóvenes, de otras instituciones juveniles que han sido impactados por las salidas optativas que usted menciona,
tan oportunas que fueron en el sistema educativo cuando se introdujeron y nosotros estábamos terminando ya la secundaria, que hagan sus cuestionantes, al igual que todo el público. Realmente los animamos para que hagan todas las preguntas y digan a quién se la dirigen. Y ya más adelante, al final, el señor Javier va a estar respondiendo con todo el sentimiento y la alegría del mundo. Así que pueden ir haciendo sus cuestionantes por el chat y exhorto a los jóvenes principalmente que han sido impactados por las áreas optativas que hagan su cuestionante, porque Javier dijo muchos puntos que nos aclaran y nos dan deseo de saber un poquito más. Ya continuando con el panel, vamos a presentar nuestro próximo panelista, que es el señor Juan Tarrazo de la UAS, que nos hablará de las estrategias pedagógicas para promover la ética en los niños y jóvenes. Juan, vamos a describir un poquito al señor Juan Antonio Tarrazo Lama. Es licenciado en filosofía, se graduó de manera cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en filosofía para niños. Wow, qué interesante. En filosofía para niños en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un diplomado de enseñanza y aprendizaje en redes. Se desempeña también como facilitador en Proética. De otros puntos, tenemos distintos premios, los cuales Juan ha recibido reconocimiento por haber compartido conocimiento con la comunidad a través de las tertulias filosóficas organizadas por la Asociación de Estudiantes de Filosofía UAS, con la exposición Libro, Eros y Civilización de Herbert Mercurs. Tenemos otro certificado de participación en el seminario de Epistemología y Filosofía Ciencia 2016. Tenemos también el seminario de aprendizaje desde el cerebro que escucha 2019, un certificado de participación en el tercer Congreso Dominicano, de Filosofía, Ciencia, Innovación y Sostenibilidad en el siglo, celebrado los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2010. También nuestro querido Juan ha sido certificado de participación en el curso taller Origen y Evolución de Especie Humana, UAS. También ha sido reconocido por participar como expositor en las 24 horas de filosofía en honor al maestro Luis Federico Cruz Paulino, el 22 de marzo de 2023, organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Juan, después de escuchar su biografía, tenemos un gran deseo de escucharle y ver qué usted nos va a presentar. El escenario es suyo. Buenos días. Primero, gracias por la invitación y gracias a ustedes por su atención y por su tiempo. A continuación, les voy a compartir las estrategias pedagógicas que ofrece la filosofía para niños con el propósito de promover la ética en niños y jóvenes. La filosofía para niños fue creada por el filósofo Matthew Lipman a finales de los años 60. Cuenta con un programa y una metodología dirigido a niños de 3 años hasta los 18 años. El propósito del programa era para enseñar a los niños y jóvenes a pensar críticamente. Cuenta con una serie de novelas filosóficas acompañadas de un manual del profesor. Entre ellas se encuentra Lisa, que es sobre investigación ética para edades entre 13 y 14 años, y Mark, investigación social de 15 a 18 años. En filosofía para niños se toma en cuenta la capacidad de los niños y jóvenes de involucrarse en un diálogo racional, de ofrecer razones de su conducta, así como criterios sobre sus experiencias. Hay una condición primordial en filosofía para niños y es que se parte del interés de los niños y jóvenes para motivarlos e involucrarlos. Entre los contenidos de Lisa se pueden ver contenidos como derechos y deberes, el bien y el mal, la empatía, la justicia, entre otros. Y en el contenido de Mark, que es de temas sociales, pero con un enfoque ético, están la función de la ley, la naturaleza de la burocracia, la libertad individual, entre otros. En filosofía para niños no se asume nada como conocido, sino que se explora y se investiga. También hay una importancia entre lo que se dice y se hace, la coherencia puesta en práctica en el aula. Entre las preguntas específicas que podemos encontrar se encuentran
¿podemos querer a los animales y comerlos? Que puede estar relacionado a la bioética. ¿Pueden los medios justificar los fines? Que puede estar ligada a la tecnología. Y si todos lo hacen, ¿lo debo hacer yo también? Que trata sobre generalizaciones o los prejuicios. Entre las preguntas éticas generales son las preguntas fundamentales de la filosofía, como qué es el bien, qué es lo justo, qué es lo correcto. En filosofía para niños se insiste más en el método de investigación ética que en inculcar reglas morales. La ética en filosofía para niños se complementa con otras ramas de la filosofía, como la lógica, la estética y la epistemología. La ética en filosofía para niños está interesada en familiarizar a los jóvenes y a los niños con la práctica de la investigación ética, a través de la discusión interpersonal, reflexiva, y no en inculcar reglas morales o principios morales. La discusión promueve la conciencia sobre lo que dicen y hacen, y también les permite contemplar multiplicidad de opciones. Son conscientes de sus juicios morales, así para tomar mejores decisiones morales. El juicio es condicionado por una conciencia e inteligencia moral que se desarrolla en el programa. La metodología de filosofía para niños está fundamentada sobre bases éticas. Por ejemplo, la comunidad de indagación, el diálogo, la reflexión, respetar las opiniones de los demás, escuchar a los demás, la cooperación, acuerdos, consenso y deliberación. También existe una gran importancia en las lecturas narrativas como laboratorio ético, donde se presentan situaciones y acontecimientos de los personajes que se relacionan con la experiencia vital de los niños y jóvenes. También aprenden a comprender con claridad cuáles opciones morales ellos cuentan y cómo esas opciones pueden evaluarse críticamente. La investigación ética en filosofía para niños toma en cuenta tener criterios y cómo funcionan, aclarar suposiciones, el desarrollo del razonamiento mediante pautas y pasos, enseñar la lógica de las buenas razones y unos patrones para evaluar esas razones, explorar el carácter moral de las situaciones diarias que se le presentan, así como las narrativas en los libros de filosofía para niños. También tener en cuenta aspectos relevantes sobre las situaciones morales y éticas. Comparar perspectivas, lo cual le permite contemplar diferentes perspectivas y compararlas entre sí. También estimar las intenciones, tanto las propias como la de los demás. Ofrecer modelos que les permite observar procesos y procedimientos para poder emularlos. Hay una importancia grande en filosofía para niños porque el método de diálogo es el socrático, entonces las preguntas son muy importantes. Y en filosofía para niños, los niños hacen mejores preguntas, se le incentiva a que hagan mejores preguntas y que las preguntas a veces son más importantes que las respuestas. También se ayuda a los jóvenes a interpretar situaciones éticas. Se le enseña la responsabilidad en sentido de ser causa de algo y también en sentido de ser consecuencia de algo. Entre las competencias éticas que adquieren se convierten en constructores activos, comprometidos y responsables con sus problemas y los de su sociedad. Trabajar en comunidad mediante el diálogo y la cooperación les ofrece herramientas para aplicar en sus entornos. También desarrollan habilidades de pensamiento, criterios que le permiten valorar expectativas de manera crítica. También evaluar el mundo y a sí mismos objetivamente. Por ejemplo, se puede partir desde procedimientos del pensamiento para pensar y actuar mejor. También se sugieren mecanismos como deliberación, cooperación y acuerdos para poder poner ideas en práctica. El facilitador hace de mediador entre los niños jóvenes y la sociedad. No busca adoctrinar. Entre los elementos que se exploran están los elementos de razonamiento,
a través de premisas, conclusiones, pasos y procedimientos. Elementos de construcción del carácter, como identificación con los personajes, deliberación sobre sus principios y valores, y la cooperación como opción de resolución de problemas. Entre los elementos de liberación emocional y sensibilización, esto quiere decir que es importante tanto lo cognitivo como lo afectivo. Se busca explorar situaciones con pautas claras de elección y aceptación de responsabilidad. También ayudarlos a hacer por sí mismos frente a situaciones éticas y la oportunidad de practicar ese hacer en situaciones éticas dadas en el aula. La empatía se enseña de manera teórica y práctica, como por ejemplo se puede empezar con el concepto de empatía y luego se les presenta en una situación práctica que contiene el libro de Lisa. También se le enseña a contemplar las consecuencias de sus conductas, analizando y reflexionando sobre la conducta de los personajes que se relaciona con su experiencia. El fortalecimiento de la percepción estética, ahí se relaciona con la estética, para mejorar la conciencia moral y el sentido de proporción, como, por ejemplo, desear de manera más consciente y razonable, deseos más inteligentes y una experiencia intelectual más emocional. Desarrollan hábitos de pensamiento cuidadoso y crítico en base a evidencias, modos alternativos de acciones, no basarse en primeras impresiones, y puede ir de sentimientos subjetivos que ellos plantean a convertirse en conocimientos objetivos. También es importante valorar la importancia que tiene para los estudiantes el proceso de investigación y reflexión, donde las ideas morales y las conductas morales se relacionan, donde pensar bien se puede traducir en actuar bien. También la solución a un problema tiene que ir acompañada de los motivos, las expectativas sociales y las consecuencias de las acciones en esa sociedad. Los criterios para juzgar una acción moral, como si afecta a su alrededor, si afecta a sus hábitos, su carácter y la dirección de sus vidas. El conocimiento es un conocimiento acumulativo, donde a través de preguntas y definiciones se acumula cierta información y luego esa información pasa por los procedimientos del pensamiento a través del diálogo y la comunidad de indagación. También se les enseña a reevaluar y reconstruir los criterios morales para ajustarlos al momento histórico. Demostrar que los criterios morales pueden ser mejorados mediante una evaluación y replanteamiento de este presente. La imaginación es muy importante en filosofía para niños. ¿Por qué? Porque ayuda con el razonamiento moral, concibe diferentes maneras de transformar, de anticipar metas y objetivos, también revisar medios alternativos y ensayar posibilidades. En filosofía para niños, la moral se presenta como una planificación de la conducta. Los modelos de investigación en las novelas pueden ser los procedimientos, el diálogo, el buen diálogo, entre otros. También se les enseña a utilizar sus potencialidades de manera constructiva, que puedan desarrollar sus potencialidades con libertad y autonomía. La autonomía para manejar momentos del proceso. Una vez que manejan estos procedimientos y procesos, son autónomos para deliberar. También la responsabilidad de manejar la conducta y adquirir libertad. Esta libertad dentro de la investigación y les permite participar como constructores de su propia conducta. La práctica voluntaria de la acción también desarrolla la consideración, la reflexión y la autonomía dentro de su propio proceso de aprendizaje. Entre las competencias éticas que pueden adquirir están afectos afectivos, experiencia vital de los personajes y cómo se relaciona con la experiencia de los lectores,
realizar una búsqueda cognitiva de modos de razonamiento, encontrar sentido y dominar las reglas de razonamiento. Existe una necesidad de clarificar y replantear la conducta moral hacia una más apropiada. También en filosofía para niños se busca deliberadamente que los contextos que se planteen estén relacionados con el de los niños y jóvenes. Cuando estos aprenden a razonar y a distinguir del buen razonamiento y el razonamiento descuidado, aprenden que pensar mejor es una opción y que pueden reconocer falacias, contradicciones e incoherencias en sí mismos y en otros. También se les enseña a desear con más inteligencia, a tener mejores gustos y apetitos más cultivados, así como preferencias más razonables. En conclusión, filosofía para niños permite a los niños y jóvenes desarrollar sus habilidades naturales, lo cual contribuye a que no se interesen solo o dependan de la tecnología. Se necesita de la presencialidad para las sesiones, el cara a cara de las sesiones. Se trabaja en un círculo que se convierte en una comunidad de indagación. La filosofía para niños responde a inquietudes de cómo transformar a las personas en la sociedad a través del pensamiento crítico y ético. También enseñar filosofía y ética a niños y jóvenes permite que se desempeñen mejor en las universidades y que sean más ciudadanos más comprometidos y éticos. Y finalmente, la filosofía para niños, en su versión ética, promueve el cuidado del pensamiento y el cuidado del comportamiento de sí mismos y de los otros. Muchas gracias. Gracias, Juan Tarrazo, por su excelente participación y manejo del tiempo. Vamos a pasar ahora con los últimos dos panelistas que van a trabajar en conjunto el tema de los desafíos éticos de la juventud. Ellos son Eusebio Castro y Karina Tolentino. Voy a pasar a leer la hoja de vida de Eusebio Castro. Es estudiante de término de la licenciatura de Derecho de la Pucamaima en Campus Santiago, es activista de derechos humanos, miembro de la Fundación de Participación Ciudadana, y el Consejo Latinoamericano de Estudios de Derechos Internacional. Tiene una formación especializada en derechos humanos, igualdad de género, cambio climático y diplomacia. Egresado del programa Operación COP 2022 de Climate Reality Project América Latina y fungió como embajador de juventudes y negociador junior de la delegación de la República Dominicana ante la COP 27 celebrada en noviembre del 2022. Actualmente es parte del programa de jóvenes por las finanzas sostenibles del grupo de finanzas para América Latina y el Caribe. Vamos a pasar con mi compañero Ramsés, que va a leer la hoja de vida de Karina Tolentino, nuestra expositora. Sí, un momento, Shani. Estamos. Karina Tolentino tiene 24 años de edad, posee 5 años de experiencia en trabajo con juventudes, facilitación de procesos formativos en contextos comunitarios y organizacionales, diseño e implementación de proyectos en las temáticas de derechos sexuales y reproductivos, género, educación sexual integral e incidencia comunitaria. 2 años de experiencia como consejera en contexto clínico en salud sexual y reproductiva, en colaboraciones técnicas con organizaciones tales como Aldeas Infantiles SOS, Good Neighbors, RD, Pro Familia, Ministerio de la Juventud, RCAT, Plan Internacional RD, Ministerio de la Juventud, entre otros. Experiencia en voluntariados con Juventud Participa, UNFPA, Embajada Canadiense en República Dominicana, Mariposas del Café, entre otras. Estudios universitarios en psicología clínica con certificación diplomáticas en género, nuevas masculinidades, incidencia política, derechos, diseño de proyectos sociales y métodos anticonceptivos por parte de las casas de estudio y organizaciones de INTEC, UAS y Centro de Formación Política José Francisco Peña Gómez, al igual que la UNFA, Pro Familia, entre otras. Señores, esa es Karina Tolentino.
Ambos participantes, tanto Eusebio como Karina, cuentan con 10 minutos cada uno, una exposición conjunta de 20 minutos. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Participación Ciudadana, específicamente al programa de voluntariado Juventud Participa, por la oportunidad de venir aquí y expresar mi parecer con respecto a los desafíos éticos a los que se enfrentan las juventudes dominicanas. Mi exposición se va a dividir en dos partes y la de Karina también. En primer lugar, vamos a hablar específicamente sobre aquellos desafíos éticos que hemos podido identificar y luego vamos a tratar de ser propositivos y dar esas soluciones que pueden ser tanto colectivas como individuales que permiten, que permitirán tal vez remediar esos problemas. Antes de iniciar con mi intervención, me gustaría rescatar uno de los puntos que fue abordado por los dos panelistas anteriores que tuvieron exposiciones increíbles, que es sobre el sistema educativo y cómo este puede no solamente introducir el tema de la ética a las juventudes, sino también cómo puede tal vez mejorarla. En este sentido, uno de los puntos que más me llamó la atención de las intervenciones anteriores fue el hecho de que la ética y la filosofía son asignaturas transversales dentro del currículo de las escuelas públicas a nivel nacional. Esto para mí es muy importante porque es una forma, como bien dijeron, de garantizar ese conocimiento esencial dentro de las juventudes. Sin embargo, pienso que uno de los puntos que tal vez desde las mismas juventudes, porque lo he escuchado ya en diferentes círculos, es el hecho de que se debe garantizar la cultura de paz en la República Dominicana, pero a través de los sentimientos éticos o a través de esas cuestiones culturales propias de nosotros. Que no solamente basarse en esas cuestiones tal vez de Grecia y de otros países que son más desarrollados, sino también incluirlos dentro de la cultura nacional. Y también la importancia de la comunicación efectiva. Y por comunicación efectiva me refiero a tal vez traducir ese conocimiento que es extremadamente técnico, como bien han establecido ellos, a ese lenguaje más coloquial, más juvenil, más de redes sociales que mi generación maneja y es con la cual está más pendiente todos los días. Dicho esto, también ya quiero empezar mi intervención a través de una analogía, y es el hecho de que nosotros pensamos muchas veces que la ética es algo completamente individual y que esa cuestión de determinar qué es justo, qué es correcto y qué no lo es una cuestión que no cambia y depende simplemente de nuestro vaivén interno. Pero hay algo muy importante que muchas veces se nos sale de las manos, y es el hecho de que vivimos en una sociedad. Y esa sociedad evidentemente crea imaginarios colectivos, y esos imaginarios colectivos crean pautas o establecen ciertos criterios que al final eh, dan cabida o se desarrolla dentro del pensamiento individual. Entonces es importante hacer eso. Y otro de los problemas que vemos o desafíos que vemos dentro de la juventud es el hecho de toda esa cuestión de que las juventudes normalmente replican ciertos comportamientos, normalmente tal vez sin entender qué significan. Y esa replicación de comportamientos evidentemente viene de los adultos. Entonces ahí ya está esa correlación entre qué es lo que hacen los adultos y al final qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos nosotros los jóvenes. Dicho eso, creo que podemos pasar a otros de los desafíos que he identificado, que es la conexión entre la discriminación y la ética. Como he dicho anteriormente, el tema de la ética es bastante amplio, pero creo que se puede tocar desde la perspectiva de la discriminación específicamente en tres puntos. Como dije anteriormente, los jóvenes tienen el problema a nivel general de que replican esas conductas y comportamientos de las poblaciones adultas, normalmente o bajo ese contexto de que no siempre conocen el trasfondo de ese comportamiento o de esa conducta. En este sentido, la República Dominicana, como bien sabemos, es una sociedad muy patriarcal y también es muy adultocentrista, en el sentido de que la figura del hombre, ese hombre cisgénero y heterosexual, y también de ese hombre que debe ser adulto, y ni siquiera adulto joven, ni tampoco envejeciente, sino adulto, persona entre, vamos a decir, 35, 45, 50 años,
es la figura que normalmente se encuentra en espacios de toma de decisiones y también es la figura que tiene más poder dentro de nuestra sociedad. Entonces, ese mismo adultocentrismo hace que se repliquen distintas estructuras dentro de todas las diferentes generaciones que al final perpetúan esos comportamientos antiéticos de los cuales voy a hablar más adelante. Otra de las formas en las que la discriminación se liga con la ética, o mejor dicho, con esos comportamientos antiéticos, es esa estrecha relación o intersección entre la clase social o el poder adquisitivo y la raza, que normalmente es dejada de lado dentro de los espacios de toma de decisión de la República Dominicana. En ese sentido, la discriminación por clase social y raza se evidencia todos los días en la República Dominicana, no solamente en la negación de acceso a espacios, sino también en vulneración de derechos aún más particulares. Personas que pierden la vida, personas que no tienen acceso a la justicia o simplemente no se le otorgan los mismos derechos o no tienen acceso a las mismas oportunidades y servicios públicos, aun cuando la ley garantiza de forma expresa que en el artículo 39 constitucional que no deben existir distinciones por clase, por raza o por cualquier otro ámbito social. Ya lo último que quisiera mencionar con respecto a la conexión entre discriminación y ética es el hecho de que, como bien sabemos, la ética es lo que nos permite entender qué es justo y qué es injusto. Y evidentemente eso va a ser subjetivo a cada persona, pero hay lineamientos que son generales. Y esos lineamientos generales nos permiten a nosotros entender, primero, cómo legislar en el caso de los legisladores y también cuáles son esos comportamientos reprochables o condenables dentro de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que entender que esa discriminación o esos comportamientos antiéticos están ampliamente presentes dentro de la cultura dominicana y dentro de todos los espacios sin discriminación o sin distinción de clase social. Esos actos de corrupción, esos comportamientos antiéticos se manifiestan en muchas formas y aquí paso a los distintos ejemplos. De forma particular, en la República Dominicana, los jóvenes normalmente se quejan por las cuestiones de abuso de poder y los tráficos de influencias, que no solamente se perpetúa de padres a hijos dentro del esquema familiar, sino también que se puede ver dentro de de las mismas instituciones del Estado. Entonces, a partir de esta información, los jóvenes identifican ciertas oportunidades que en específico las más fuertes son el nepotismo, es decir, tú aplicas un trabajo y ese trabajo se lo dan a una persona que es familiar o amigo del dueño de esa empresa, ya sabes que no hay meritocracia y que no se está tomando en cuenta para para ese puesto, aún si cuentas con las características necesarias para cumplirlo y ser excelente en él. Y ya también se manifiesta, diría, en otras dos cuestiones que están muy en boga dentro de la juventud, que es primero el acoso. El acoso a nivel cibernético, siempre vemos esta cultura de la cancelación o esta cultura que permite que los jóvenes se conglomeren dentro de un grupo de pensamiento y que las personas que simplemente no estén dentro de él no sean bienvenidas, lo cual es un ataque a nuestra sociedad democrática y también el pluralismo político que organizaciones como Participación Ciudadana tratan de promover de forma constante. Y también diría que esta cuestión del acoso callejero, que es algo más de género que Karina va a abordar en su momento, pero que también se repite todos los días. Y por último, esa violación al derecho a la intimidad y honor de los demás, pero en el sentido de la privacidad. Los jóvenes, como bien dijimos, tenemos un lenguaje que tal vez solamente nosotros entendemos. Entonces, a partir de ese lenguaje y a través de esas dinámicas de, vamos a decir, de escapar de esta estructura de opresión, se permite, vamos a decir, que la privacidad de los demás sea tal vez violentada o sea tal vez considerada como menos. Entonces, eso es otro de los puntos que queremos, vamos a decir, traer a colación. Y ya para finalizar mi intervención, quisiera mencionar cuáles serían esas soluciones que yo he identificado que podemos promover. La primera sería una educación que, como bien dijeron los panelistas anteriores, que sea transversal, pero del mismo modo creo que es necesaria la perspectiva de diversidad, inclusión e igualdad, la perspectiva DEI,
porque nos permite no solamente entender cuáles son estas necesidades especiales de ciertos individuos y cómo podemos hacer que se integren dentro de la sociedad de forma efectiva. Y la otra sería la participación juvenil en espacios de toma de decisiones. No solamente en espacios como este, sino también en espacios dentro de instituciones públicas, dentro de consultas populares y demás. Y por último, sería cuestionar no solamente esas estructuras de poder que he dicho anteriormente, sino también cuestionar por qué replicamos esos comportamientos y por qué esos comportamientos existen en primer lugar, que es parte de ponerse esos lentes, que yo me los quité, pero es parte de ponerse esos lentes de justicia social y entender qué está pasando, por qué me afecta a mí, cómo me afecta a mí y qué yo puedo hacer para hacerlo. Ya para finalizar, agradecer nuevamente por la oportunidad y decir que nosotros somos el presente y el futuro. Y nosotros me refiero a mi generación, la generación Z, que siempre nos dicen que tenemos déficit de atención y tenemos adicción al celular, pero también creo que tenemos muchas oportunidades de entender cuáles son esos problemas sociales, identificarlos, mencionarlos y del mismo modo crear soluciones junto con otras generaciones para crear un mundo más sostenible e inclusivo que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Bien, reaccionamos a la participación de Eusebio Castro. Vamos a reaccionar e inmediatamente permitimos que siga con su exponencia nuestra querida Karina. Karina, el escenario es suyo. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias, agradeciendo a Participación Ciudadana por darnos la oportunidad de ser parte de este panel, agradecerle a Eusebio por su gran ponencia. Y en estos 10 minutos yo voy a tratar de resumir algunos aspectos críticos que pueden estar atravesando las juventudes dominicanas en estos momentos. Quisiera iniciar hablando acerca de la discriminación laboral que se experimenta por razones de género. Muchas veces cuando escuchamos esto, aludimos inmediatamente a la figura femenina, pero ciertamente hay implicaciones también para los hombres en este tipo de contextos. Y es ahí cuando la cosa se pone un poco compleja, porque cuando hablamos de prácticas no solamente de discriminación por género, también estamos hablando del machismo, y el machismo no es solamente una cuestión que afecta a las mujeres, sino también a los hombres y todas las personas que estamos involucradas dentro de este sistema social. Una de las cuestiones importantes aquí es la brecha salarial y también la tasa de desempleo. ¿Y por qué mencionarlo con las prácticas éticas? Porque a partir de un imaginario colectivo, muchos empleadores y empresas, cuando tienen de frente a un candidato joven o a una persona joven en sentido general, que a pesar de que reúna las cualidades físicas, las competencias profesionales y las destrezas sociales necesarias para poder desempeñarse de manera apropiada en el espacio laboral que esta persona está reclutando, de repente viene esto con el carrito de su reproductividad o su estatus social, o también el tema de su condición, si es soltero, si es casado, pero esto repercute en mayor medida hacia el tema de quién está delante de mí. No veo solamente la profesional o la persona profesional, veo todos los demás roles que ocupa, y esto se traduce en una marcada diferencia entre salarios y tasa de desempleo. Entonces, una de las formas en las que podemos ir cerrando la brecha en prácticas más éticas, más justas, es adecuarnos a ver más allá de los lentes de género y fijarme más en las competencias de las personas, en lo que ellas pueden traer y aportar, porque ciertamente esto repercute de manera negativa. Tenemos todo un historial que evidencia cómo las mujeres vienen en estos últimos años estando más preparadas en términos académicos. Sin embargo, continúan ganando menos, o continuamos ganando menos en mayor medida que los varones, o también duplicamos la tasa de desempleo de esto, pero también los varones se ven relegados a otras situaciones, y esto genera una serie de conflictos.
Entonces, desmontar la etiqueta de mujer y hombre y fijarnos más en la persona que tenemos, definitivamente esto podría ser una práctica que ayudará a ir reduciendo esa brecha. Pero también promover discursos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de que tanto hombres como mujeres podemos aportar desde nuestra diversidad en igual de calidad, en términos de calidad, con competencias y habilidades en el mercado. Otra de las cuestiones que eso también traen consigo su ruido, por así decirlo, es el acceso a justicia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La tipificación de abuso físico, abuso sexual y otras formas de violencia que viven las personas jóvenes en escenarios públicos y en especial los privados, es algo que continúa siendo un tema de conversación a nivel país, en donde tenemos la constante de que niños, niñas reportan experimentar algún tipo de maltrato físico a manos de sus cuidadores o en manos de sus pares en contextos como las escuelas, y que esto no suele tener una elevación a nivel del sistema judicial muchas veces efectivo, traduciéndose esto en una constante para la prevalencia de violencia en la vida y por tanto impactando el desarrollo de las personas jóvenes y de los niños y adolescentes que se encuentran en contextos muchas veces de vulnerabilidad. Y esto viene acompañado de la discursiva, esto está así, esto no va a cambiar, no vale la pena como yo montarme, o de repente la persona de la familia que le toca reportar no lo hace. ¿A dónde nos ha llevado este tipo de prácticas? Bueno, tenemos actualmente una alta tasa de abuso sexual reportada en esta población, más o menos oscilando casi en el 26%, dependiendo del estudio que se consulte. Es decir, que una cantidad elevada de niños y adolescentes y niñas también están experimentando abuso sexual y esto no se logra reportar. Y esto lleva a que, aparte del daño ya que esto trae consigo para el desarrollo de las personas, aumento de la tasa de embarazo en adolescentes, aumento de las uniones tempranas, deserción escolar, incremento de la pobreza. Tenemos también el tema de violencia, pero también de violencia de género, también cómo se procesa el caso en el sistema penal. Entonces es un asunto bastante complejo y la gran solución, bueno, ¿cuál sería la gran solución a esta problemática? No es tan sencillo como decir todo vamos a aplicarnos por la línea, sino es también ser conscientes de cómo yo actúo en privado va a tener un impacto en público, es hacer lo correcto aunque nadie me vea y llevar a una familia y llevar al sistema social y a la comunidad a un nivel de conciencia, en especial a las personas jóvenes, a desmontar la normalización de este tipo de prácticas, va a llevar a que pueda ir mitigándose en el tiempo. Pero ¿qué se necesita para esto? Se necesita continuar fortaleciendo las estructuras en el sistema escolar que los demás panelistas han expuesto magistralmente, pero también darle competencias a la familia para que puedan entender y ser conscientes de que la violencia y el abuso no es normal. Pero también tenemos a nivel de Estado que continuar robusteciendo aquellas estructuras sociales que son las responsables de garantizar y restituir derechos, que al momento de que la persona que va al destacamento o a la unidad de género a poner la denuncia sea consciente y pueda de manera honesta y transparente elevar esto, de que al momento de que se salga a perseguir los delitos no se quede la guagua de que porque hay otra cosa más importante, porque nos hemos visto quienes estamos en el sistema y trabajamos con esta sesión con todo ese tipo de situaciones. Y al final todo esto repercute de forma significativa, insisto en esta parte, en el desarrollo de los niños y niñas. Y al final lo que queremos y buscamos con esto es que a través de la misma ética, apegarnos a las normas, leyes y fortalecer las cosas que ya hay desde el Estado, se pueda ir cerrando significativamente esta brecha. Por último, quisiera hablar en este sentido del tema de la participación de las juventudes en los espacios políticos. Si bien es cierto que contamos con un Ministerio de Juventud y contamos con otros organismos, bueno, desde la misma participación ciudadana, para que las juventudes podamos ir integrándonos, hay mucho que hacer todavía en esa materia.
las juventudes mayoritarias asumen y que son de contextos vulnerabilizados, de que la política es un tema de gente blanca, gente pudiente y con un buen apellido, que de repente tú involucrarte en política de alguna manera es un paso más cerca a tú meterte a robar o atrás de tu botella, y yo creo que la forma en la que también nosotros acercamos más la política y la toma de decisiones a las personas de las comunidades, podemos también ir fomentando de manera más inclusiva su participación. Pero para que esto se dé, debemos de continuar descentralizando la participación política, haciéndolo más hacia afuera que hacia adentro, porque de esa manera es que vamos a lograr ir incidiendo en ese cambio progresivo que es lo que se está buscando en estas sesiones y con todo el montaje que tiene el Estado. Sin duda alguna, poder tener buenas prácticas en la respuesta tanto de parte del Estado, pero también de la ciudadanía común, va a ayudar a que todo este tema de discriminación laboral, de abuso y violencia, pero también de participación de las juventudes, pueda desarrollarse de forma apropiada. Y con esto quiero concluir diciendo que todas y todos somos corresponsables. O sea, todas las personas jóvenes, adultas, debemos de trabajar en armonía para lograr ir cerrando esas brechas y apostando cada vez más a la consolidación de un Estado pleno de derecho. Así que con esta parte yo concluyo, agradeciendo nuevamente por la oportunidad y invitándoles a que todos y todas aportemos nuestro granito de arena desde donde sea que nos encontremos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Excelente participación. Es importante entender cómo los jóvenes tenemos un rol fundamental no tanto en los ámbitos políticos, sino en todo lo que tiene que ver con el tema de ética. Y gracias también a Eusebio, excelentes participaciones y excelentes representaciones de la juventud. Vamos a poner todos por ahí unos emojis de aplausos porque han sido participaciones magistrales. Muy bueno. Entonces vamos a pasar con mi compañero Rancés, vamos a llegar a la ronda de preguntas. Hay varias preguntas recopiladas en el chat y Rancés va a iniciar con la primera y para quién está dirigida. Te doy el paso, Rancés, para que comencemos con la ronda de preguntas. Gracias, Shani. Realmente vamos a reaccionar porque fueron muy buenas participaciones. Nuestros panelistas hicieron un derroche de talento, un derroche de conocimiento que es digno de este panel de ética y juventud. Vamos a iniciar con las cuestionantes del chat, pero antes les exhortamos que no se limiten y puedan seguir haciendo sus preguntas y hasta quién se la dirige. Nosotros vamos a estar leyendo en distintas fases. Vamos a iniciar con Rafael de Jesús. Rafael le pregunta a Javier Elena y dice, en la orden departamental 13-2023, la propuesta de código de ética del docente, y pregunta lo siguiente, o sea, ese fue el contexto que él dio, y pregunta lo siguiente, ¿puede la ética impactar en el sector del currículo? ¿A dónde va dirigida sin contar con la elaboración y con la participación de actores tan importantes como lo son los alumnos y la comunidad? Javier, ¿se encuentra? Señor Javier Elena. Bueno, si no está por aquí, vamos a pasar. ¿Está aquí con nosotros, Javier? Bien, vamos entonces a continuar. Si Javier muestra presencia en algunos minutos, le pasamos la pregunta nuevamente. Sí, estoy. Se encuentra. Qué bueno, sí. Qué bueno que está. Desea que le repitimos la pregunta. Es importante aclarar que en el ministerio, cuando se elabora, sí. Desea que le hagamos, que repitamos la pregunta. Está bien, sí. Yo la había entendido, pero sí, puede. Ah, perfecto. Dice, ¿puede la ética impactar en el sector del currículo? ¿A dónde va dirigida sin contar en la elaboración o la participación de actores tan importantes como lo son los alumnos y la comunidad? Mira, hay dos elementos. En el ministerio tenemos códigos que tienen que ver con la ética y la disciplina que se trabajan de orientación y psicología que van dirigidos directamente a los estudiantes. Ahora bien, a lo que él se está refiriendo es
al código de ética ya para, no solo para los docentes, sino para el personal que labora en el MINER. Una especie como de departamento que trabaja esa parte. Es decir, que cuando estamos trabajando, o sea, aquí hay que ver dos cosas. Lo que es ya la ética, en este caso lo que se está trabajando a nivel disciplinario con los docentes, con el personal, y otra cosa es lo que se trabaja y se propone desde el currículo. ¿Entiendes? Así son, pero en el caso de los estudiantes, en la misma aula con ellos se construyen regla disciplinaria. Incluso hay un documento que Orientación y Psicología ha publicado que le llama la disciplina positiva. En este sentido de trabajar todos estos aspectos que tienen. Bien, señor Javier, me parece que tengo un problema con su conectividad. Sí, la próxima pregunta que también estaba dirigida hacia el señor Javier. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta que está dirigida a otro de los panelistas, que es al señor Juan. Dice también Rafael de Jesús: la ética es la expresión de un comportamiento normalizado por la costumbre y las normas, es ese determinado espacio. ¿Puede impactar la ética escolar un alumno al margen de su participación? Le escuchamos. Juan, ¿está con nosotros? Hola. Bien, parece que no se encuentre, señor Juan. Vamos a continuar entonces con las preguntas o las participaciones que están dirigidas ya a los últimos dos panelistas, ya que Javier tiene problemas con conectividad y no podemos comunicarnos con el señor Juan. Dicen, F. Ventura, dicen: joven Eusebio, desde la Comisión de Integridad del Ministerio de Juventud, apostamos a nuestros jóvenes porque en ellos encontramos el compromiso ciudadano, empezando por su educación. También dice Yocasta: excelente explicación. Es importante que los miembros de la organización sean capacitados en temas de ética y valores. Qué buena exposición, muy aterrizada, la verdad, de parte de nuestra sociedad. Excelente y muy interesante para todos nosotros. Dice Rafael de Jesús: pienso que el problema ético de la sociedad dominicana está en que la gente no hace lo que dice, sino lo que hace. Y aquí se ven bastante cosas antiéticas. Tenemos reacciones positivas. Excelente exposición de Karina. Dice: la filosofía debería ser una asignatura no solamente para una salida optativa. Esta pregunta está dirigida a los últimos dos panelistas. Sí. Es muy riguroso aplicarlo al nivel secundario completo. ¿Qué opinan los panelistas que están con nosotros? Sobre todo los panelistas Eusebio y Karina. ¿Consideran ustedes que es riguroso aplicar la filosofía a nivel secundario completo? Adelante. Bueno, hay una queja constante de parte del estudiantado en relación a cómo se distribuye actualmente la currícula educativa. Esto lo puedo decir porque trabajo de cerca con juventudes. Y el mayor grito es: pero ven acá, yo necesito que me informen un poco más en la parte de ética, en la parte de civismo, en la parte de derechos, en la parte de proyectos de vida, de educación financiera. Y la parte de las materias optativas muchas veces queda un poco relegado al tema de si el docente o el centro puede permitirse implementarlo. Porque actualmente el currículum dominicano tiene un tema de que se ha ido haciendo más riguroso en el tema de reporte de calificaciones. Entonces, es una necesidad latente, las juventudes sí lo quieren, el estudiantado sí lo demanda, pero no debería de ser optativo. Tampoco negociable el tema de educación sexual integral por etapas, ya que esto va a apostar también
a desarrollar habilidades blandas, y entre estas el tema de autocuidado, por ejemplo, desarrollar otras cuestiones como proyecto de vida, identidad y autoestima, que no es un tema que tiene nada más que ver con el tema de planificación, no, es más complejo que eso. Entonces entiendo de que hay una necesidad, debería de ser más riguroso y podría ser incorporado de manera adecuada como se hacen con otras asignaturas que son centrales, como anteriormente se hacían los 4 golpes, las 4 materias básicas. Gracias, Karina. Seguimos con Eusebio. Sí, quería añadir a lo que ha establecido Karina, que es algo que los jóvenes quieren y es algo que los jóvenes necesitan, pero también creo que algo muy importante es que debe ser presentado, debe ser expuesto de una forma que los jóvenes puedan entender. La filosofía es algo muy importante, pero también es algo muy abstracto y no todas las personas tienen esas capacidades cognitivas o esas capacidades, vamos a decir, mentales de prestar tanta atención a tanto tiempo y más en temas que son tan abstractos o teóricos, vamos a decir. En ese sentido, pienso que sería bueno dinamizar esa estructura en la cual le enseñamos otra vez, o tal vez repensar esas dinámicas pedagógicas que son tradicionales y sabemos que funcionan, entre comillas, pero realmente no están llegando a aquella población que necesitamos. En ese sentido, hay muchas series de televisión que pueden utilizar, o también dinámicas sociales que pueden utilizar para hacer que los niños y también los adolescentes entiendan más sobre filosofía. Y por último, añadir a la materia de filosofía, también creo que es muy importante, y creo que Karina va a estar de acuerdo conmigo porque es psicóloga, ese manejo de las emociones, porque vivimos en una sociedad altamente vamos a decir, volátil, donde cada persona maneja sus emociones de forma muy distinta y no existe una manera colectiva o sana de manejar ese trauma, de manejar esas estructuras de desigualdad, de esa injusticia que vivimos de forma constante y que se replica no solamente en República Dominicana, sino en todo el sur global. Entonces es algo en ese sentido colectivo. Para llegar a ese objetivo de tener una materia dedicada a manejo de las emociones, que no necesariamente se tiene que llamar manejo de las emociones 101 en la universidad y así, podría ser básicamente instruir tanto al profesorado como a aquellas personas que diseñan el currículum sobre la comunicación asertiva y cómo nosotros podemos explicar nuestras necesidades sin herir a los demás y entendiendo cómo se sienten los demás, que para mí es muy importante, y también es ética, porque cómo tratas a los demás representa más de ti mismo de lo que realmente son los otros. Entonces creo que eso resume mi intervención. Gracias, Eusebio. Gracias, Karina. Karina y yo compartimos profesión, y creo que es importante que desde todo el tema de la ética y desde todo el tema que incluye la psicología, que también tiene que ver con aspectos éticos y morales, incluir nosotros como jóvenes, pero también ser portadores de voces de que necesitamos esas materias, de que llegamos a los espacios universitarios sin tener un manejo, sin tener un control emocional, sin saber siquiera qué son las habilidades blandas. Y si, por ejemplo, no tenemos esa información en casa o no estudiamos esto porque particularmente hemos elegido esa carrera, pues simplemente llegamos con aplicaciones para la vida, que son aplicaciones que tienen que ver con el ámbito económico, quizás incluso un poquito con el ámbito político, aunque deficientes. Sin embargo, habilidades de vivir día a día, habilidades de manejo de emociones, de habilidades blandas, de comportamiento grupal, entonces nos hacen mucha falta, en nuestro día a día. Dice el señor Mario Serrano, ¿cómo entienden ustedes, jóvenes, que podemos ayudar a dar un salto en el desarrollo ético de nuestro país en términos de honestidad, amabilidad, justicia, equidad, democracia? ¿Por dónde debemos nosotros iniciar con ese tema como jóvenes? Bueno, en ese sentido, hay un aprendizaje social. El ser humano mira mucho y de ahí coge, como dice, de lo que yo veo yo tomo. Pero sin embargo, el sistema yo lo alimento. Yo alimento el sistema porque soy parte de él. Entonces, si yo quiero detener un incendio, yo tengo que echar agua por donde va a correr. Dicho esto, de otra manera, yo tengo que empezar a hacerme responsable y consciente como persona en donde sea que yo me esté desempeñando, de mi conducta, de mis acciones, de mis pensamientos, y reflexionar. Si quiero mover
al Estado, a mi sociedad, al entorno de donde yo soy parte, a un ambiente más elevado de garantía de derechos, donde se promueva la ética, debo de iniciar a reflexionar sobre ética. Debo de iniciar a cuestionar mis valores, mis creencias y mis prácticas, porque de repente los valores que yo he adquirido a lo largo de mi vida profesional o de mi desarrollo como ser humano son valores que perpetúan situaciones de violencia o desigualdad. Así que desde esa criticidad, desde ese análisis personal es que vamos a poder iniciar a reflexionar. Pero también deben de darse las condiciones ambientales en los espacios centrales como lo es la familia, la escuela, los trabajos, los espacios de participación públicos y privados, para que se generen esas condiciones de reflexión grupal. Porque si bien es cierto que el individuo tiene que ver, el ambiente también incide, entonces debe de darse ese con todo, desde mis reflexiones personales e individuales hasta las acciones que va generando el Estado y los diferentes canones, ¿verdad?, que están ahí reunidos y que inciden de forma directa e indirecta en lo que yo puedo o no hacer en un determinado espacio. Excelente, Karina. Sí. Sí, me disculpo porque tuve que hacer un cambio por problemas técnicos al celular y no me hay problema. dejaba hablar. Para mí, desde mi posición, es empezar con los niños y jóvenes en los colegios y también se puede trabajar con los padres, lo ético y lo moral. La filosofía para niños ofrece muchas opciones para que los niños puedan desde muy pequeños ir contemplando una vida más ética y en los colegios a través de la metodología de filosofía para niños se pueden crear no solamente personas jóvenes y niños más éticos, sino mejores ciudadanos, porque la metodología en sí trabaja en comunidad. Trabajar en comunidad les permite a ellos que cuando sean ciudadanos mayores ya, tengan una práctica de comunidad, una práctica de diálogo y una práctica de ese ser ético frente a sus situaciones diarias. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Juan. Muy oportuna su participación, verdaderamente, que nos nutre realmente en cuanto a la percepción de usted en cuanto al tema que estamos tratando. Hay una pregunta muy interesante y dice, es de Sergia Hernández. ¿Qué propuestas sugieren ustedes como jóvenes para lograr integrarse en las tomas de decisiones en las estructuras de poder para que se le tome en cuenta en los diferentes espacios públicos y privados de forma ética? Esta es una pregunta muy curiosa y que queremos escuchar la respuesta. Eusebio. Sí, me encanta esta pregunta porque coincidencialmente estaba hablando de ella hace ya una semana en el marco del lanzamiento del programa Operación COP 2023, que paso para dar la payola y decir que se inscriban a todos los jóvenes de la República Dominicana. En este sentido, pienso que los espacios y las estructuras de poder son, vamos a decir, tienen siglos establecidas. Entonces, obviamente es muy difícil para cualquier persona que se encuentre dentro del grupo oprimido formar parte de la mesa en la que está diseñada en una forma que para que él no tenga acceso o ella no tenga acceso. Entonces, en ese sentido, lo que siempre recomiendo a las personas jóvenes y más desde mi postura, que ya he participado en espacios de toma de decisiones, tanto a nivel legislativo, en el gobierno local y también a nivel internacional, es que conquisten los espacios, no pidan permiso, lleguen, siéntense y simplemente no salgan de la habitación hasta que sean escuchados. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero es la única forma en la que las juventudes en la República Dominicana y del mismo modo en el sur global han tenido que actuar para que sean tomadas en consideración. En este sentido, también es importante, porque aquí hay obviamente servidores públicos y personas que ya tienen un mayor rango y nivel de influencia dentro de la figura del Estado, es
conciencia, hacer sensibilización sobre cómo pueden intervenir los jóvenes dentro de esos procesos y por qué es importante. Existe el principio legal de intergeneracionalidad, que no solamente está incluido dentro de la ley de juventud, sino también que es un principio de derecho internacional que aplica en la República Dominicana. Y básicamente establece que que deben tomarse decisiones de manera participativa, equitativa, inclusiva, y que esa participación debe ser intergeneracional y, por ejemplo, y sobre todo, perdón, que respete la equidad de género. En la República Dominicana hay más mujeres que hombres, según el último censo. Vamos a decir que es un 1% más de mujeres, pero siguen siendo mayoría. Pero eso no se representa dentro de, por ejemplo, el Congreso Nacional, dentro de sus ambas cámaras, y tampoco se representa dentro de los ministerios. O sea, ¿cuántos ministros, ministras hay dentro de todos los ministerios que hay? Entonces, es eso. Que ese es el mensaje que quiero como que dejar a las juventudes, especialmente a las mujeres. Lleguen, siéntense y no salgan de ahí hasta que los escuchen, porque esa es la única forma en la que vamos a garantizar que seamos escuchados de aquí y para el futuro. Gracias, Muy bien. Eusebio. Eusebio, a eso le podemos llamar verdaderamente un verdadero desarrollo positivo de la juventud. Aquí se evidencia cómo la juventud puede crear desarrollo e incidencia en las comunidades, en su entorno, y Eusebio es un ejemplo vivo de ello. Dice, hay que empoderarse, no debemos simplemente de esperar ser invitados. Yo voy a llegar a la mesa porque yo también tengo que hablar y debatir en dicho lugar. Así que vamos a escuchar también a Karina, su opinión acerca de la cuestionante realizada. Antes de eso, Eusebio, Karina, pueden colocar sus redes para que los jóvenes que estamos inspirados a través de su curso de acción podamos seguir, y Eusebio también puede compartirnos por el chat la payola que dio por si alguien está interesado en inscribirse o participar más bien en lo que había dicho. Y gracias por sus participaciones. Seguimos contigo, Karina. Bien, llegar y sentarse es importante, pero yo primero también tengo que saber dónde está el lugar. Eso es interesante. Una de las formas que podemos es conocer cuáles mecanismos existen ya para garantizar la participación juvenil. Desde los gobiernos locales hasta las partes más altas del Estado. Entonces, el paso número 0 es identificar cuáles son esos organismos a nivel comunitario que yo tengo en mi localidad actual que pueden ayudarme a participar. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen un tema de que deben de generar reuniones y espacios de participación comunitaria, y supone también una cuota para los jóvenes. Desde el Ministerio de la Juventud se agotan multitudinarias actividades y hay unos departamentos específicos orientados al tema de juventud, pero también las convocatorias que se realizan por parte del Estado en las sesiones que son abiertas para que los jóvenes puedan tener un nivel de incidencia, deben de ser más plegadas. Ellos lo hacen, pero a veces cuando llega la invitación o como llega no es amigable para todo el mundo. De repente un tema de que, tengo una red social, pero tú no tienes internet o en tu comunidad no llegó o está muy lejos. Entonces es una cuestión de ser más amigables en la forma en la que se distribuye. También en el Ministerio de la Mujer hay proyectos y programas destinados para la inserción de la participación de la figura de la mujer en determinados espacios, pero también buscando el marco de derecho. Entonces, por ahí podemos tener un inicio de cómo podemos ir haciéndonos parte de ese espacio de participación. También dentro del Sistema Nacional de Protección Infantil y Juvenil, tenemos estas redes comunitarias que son de personas que vienen de parte de CONANI, pero no es nada más CONANI, es más amplio que eso, y que también tienen un rango de incidencia. Entonces, como que tenemos esos referentes, está el ayuntamiento, está el Ministerio de la Juventud, está el Ministerio de la Mujer, y también hay organizaciones de base comunitaria, y entiendo que esto puede ser algunos de los pilares o caminos más cercanos para iniciar a buscar cómo hacernos parte de esos procesos de toma de decisión. Gracias, Karina. Es importante, como tú dices, diversificar el público al que se están dirigiendo esas campañas, esas oportunidades, que no sean las mismas personas que van siempre. Aquí desde la Dirección de Superación Social y Género, de donde soy colaboradora del programa Supérate, nuestra directora tiene la especialidad de que manda a personas de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su formación, y no siempre los mismos vamos a todas las actividades.
aunque tú tengas más disponibilidad, aunque tú tengas tal rango, aquí se da la diversificación de poder asistir a las formaciones donde yo, por mi tipo de personalidad, yo por mi tipo de formación o por mi interés, puedo sacarle más capacidad. Y es algo que yo considero que debería ser transaccional en todas las instituciones, no solo estatales, sino incluso en las privadas, que podamos darle la oportunidad a distintas personas en distintos marcos y que no siempre sea el grupo elitista y el grupo de arriba y el grupo de los que ganan más, que vayan a las actividades, sino esas comunidades que realmente los necesitan, a esa comunidad de que no llegue internet, entonces tenemos que ir a invitarlo de manera presencial. Es muy importante, Karina, esa participación, me encanta. Dice José Reinaldo, que considero que esta pregunta debe ser directamente para ti. ¿Qué nivel de incidencia tiene la formación familiar en la ética del individuo? ¿Está la institución de la familia en la República Dominicana en crisis? Eso es complejo. Bueno, la familia juega un papel muy contundente en el desarrollo del ser humano. Y realmente sí tenemos una crisis. Actualmente se está promoviendo el tema de crianza positiva. La crianza positiva busca desde la conciencia y libre de violencia tu poder criar y educar a un ser humano. Entonces, realmente la ética podría ayudar a las familias a ir generando ciertos niveles de competencia, pero esto es algo generacional. Mi papá y mi mamá están replicando el modelo de crianza que ellos tuvieron, pero que también sufrió deformaciones conforme ellos criaron, así que ellos no están dando como la versión 2.0 de lo que ellos en aquel momento recibieron. Entonces sí, la familia tiene todo que ver en esto. La escuela pasa a ser un ambiente de reforzador de lo que tú estás teniendo en casa, y esto puede atravesar la personalidad, de la autoestima, las capacidades de razonamiento de los niños y de los adolescentes. Y concuerdo totalmente con uno de los panelistas cuando él decía, tenemos que empezar a formar a los niños y adolescentes, pero también a los padres. Los padres, las familias, los cuidadores directos no pueden quedar de ninguna manera fuera de esta conversación, y desde el Estado se deben de continuar promoviendo acciones y robusteciendo aquellos departamentos que están orientados a trabajar con las competencias parentales. Porque si mi papá o mi mamá no tienen las competencias parentales para transferirme a mí valores y ética, definitivamente cuando vaya a la escuela y lo adquiere y lo lleve a la casa, voy a tener una incongruencia, y eso me puede llevar a un momento de ambivalencia conductual y hasta un momento de crisis, en especial en la adolescencia. Entonces, definitivamente sí tenemos una crisis. La forma en que podemos ir subsanando eso es fomentar la crianza positiva. O sea, sin crianza positiva no tenemos recursos apropiados dentro de la familia, más allá de las necesidades básicas, para poder apostar al desarrollo de un ser humano desde la conciencia, la asertividad, el marco de derecho, el desarrollo integral en todas sus áreas. Excelente participación, Karina. Yo entiendo que mejor de ahí, de una forma muy coloquial, se daña, como decimos. Muy buena participación. Es muy importante entender lo que acaba de plantear Karina. Vemos que Juan Tarrazo tiene la mano levantada. Parece que quiera aportar algo a dicha pregunta, Juan. No, observé que me hicieron una pregunta sobre los facilitadores y sobre la filosofía para niños. Actualmente hay una maestría en filosofía para niños que está terminando. Yo pertenezco a la primera maestría en filosofía para niños en el país. La filosofía para niños en España ha sido muy exitosa, en otros países de Sudamérica también. El rol del facilitador es ese, facilitador. Ya no es el profesor de clases magistrales, es un facilitador que tiene que ser experto en guiar sesiones a través de preguntas, manejar el método socrático de preguntas y tratar de lograr a través de esas preguntas que los estudiantes piensen críticamente y que construyan ese conocimiento en cooperación entre todos. Entonces, el papel del facilitador es de ese guía para que los estudiantes, y él también forma parte porque se hace un círculo. La metodología implica que se haga un círculo y es como una comunidad de indagación donde se indagan los contenidos
y el facilitador es parte de ese círculo, no es alguien fuera del círculo y es alguien que inspira confianza y que sabe guiar las sesiones para que los niños se sientan cómodos para expresar sus opiniones y hacerlo de una manera más clara, precisa y mejor. Gracias. Gracias, Juan, y gracias a todos por sus preguntas. Verdaderamente el tema ha estado bastante interesante. Ya para ir dando un cierre formal a nuestra actividad, vamos a escuchar las palabras de Darlene Toribio, quien nos tiene unas propuestas de profundización respecto a todos estos temas que hemos estado tratando el día de hoy. Gracias, Darlene. Bienvenido y te escuchamos. Parece que Darlene, desde el Ministerio de la Juventud, no nos aparece ahora. Estamos tratando de localizarlo y no aparece. De todas formas, puedo ir adelantando mientras él aparece. Pues lo hacemos con usted, el señor Mario Serrano, director de Proética. Le escuchamos. Pues realmente no nos hubiéramos imaginado que podíamos tener un cierre tan excelente como el que tenemos esta mañana en este panel sobre ética y juventud, y con el dinamismo como ustedes lo han estado animando, Jenny, Rances, Karina y Eusebio con sus reflexiones, y los compañeros tanto Javier como Juan en los elementos que nos han dado sobre el tema de lo que desde el currículum y la pedagogía se puede utilizar para fortalecer esta relación entre ética y juventud. Pero de verdad que el ánimo con que y la participación y la profundización que desde la juventud se ha inspirado en esta mañana es realmente la mejor forma de terminar este seminario sobre ética y ciudadanía, porque en ustedes está el futuro y quienes nos deben de orientar hacia dónde seguir. No solamente quienes nos deben de orientar, sino que, como decía Eusebio, quienes deben de ser los hacedores y, como decía Karina, los sujetos de este proceso de construir lo nuevo de esta sociedad para que sea más participativa, equitativa, democrática y justa. Desde Proética les animamos, y no tendrán, como decía Eusebio, que entrar y quedarse a declarar la palabra, sino que nosotros estamos necesitados de que ustedes nos acompañen y sean parte de nosotros en este esfuerzo de colaborar en el desarrollo de una cultura ética en República Dominicana. Así que nosotros les pedimos el que puedan acompañarnos y orientarnos y participar activamente para colaborar en esta hermosa y desafiante misión. Nos pueden seguir por las redes sociales. Nosotros estaremos convocando a desarrollar una serie de comunidades éticas desde los territorios, desde diferentes temas a seguir y profundizar, y esperamos contar con ustedes. Así que de verdad nos sentimos muy enorgullecidos y honrados de poder participar junto a ustedes esta mañana. Junto con el Ministerio de la Juventud, Darlene no nos aparece todavía. Darlene creo que se encuentra ya, señor Mario. Así, hay una serie de actividades que estamos pendientes de realizar y que él el micrófono. Ahora sí. Les dirá. Adelante, Darlene. Ok, buenos días para todos. Bueno, ya me han presentado, soy Darlene Toribio. Un placer compartir con ustedes en esta oportunidad. Le comparto los motivos de por qué me permiten dar esta palabra al concluir este encuentro. Nosotros tenemos el interés de en los próximos días poder tener con ustedes mismos y con otros jóvenes el primer Congreso Nacional de Ética y Juventud. Y con esto vamos a tener un gran avance que va a servir de inicio. Esto ya es un inicio, pero sería la continuidad del inicio en hacer un llamado de atención a la ciudadanía dominicana del compromiso que tenemos nosotros con los principios y valores éticos. Verdaderamente, si queremos provocar cambios en un país, hay que hablar en materia de juventud. Los jóvenes son el presente y también, por demás, son el futuro de una generación, de una civilización, de una sociedad. El primer Congreso Nacional de Ética y Juventud surge como iniciativa tanto del ministro Rafael Félix
como también de Mario, que me antecedía las palabras, que viendo la necesidad de que la población requiere de formación ética ciudadana, no esa ética que legisla, no esa ética que persigue, sino más bien la ética que nos invita a tener un comportamiento idóneo en la sociedad. Con todos ustedes queremos realizar este congreso. Vamos a estar anunciando mediante el correo que ya tenemos de cada uno de ustedes los detalles de ese congreso. Va a ser, esperemos que sea para el mes de junio, y lo estaremos avisando en los próximos días. Le va a llegar un correo a ustedes indicándole la fecha, el lugar, es presencial, no es virtual, es un día completo. Vamos a tener un hermoso compartir y vamos a tener expositores también internacionales. Esperamos contar con la presencia de algunas personalidades también. Y bueno, es para motivarle a seguir montándose con nosotros en este tipo de encuentros que fomenten la ética. Agradecerles en nombre del Ministerio de la Juventud, en nombre de nuestro ministro, de que hayan aceptado la invitación de participar en este encuentro. Nos queda por delante un camino que recorrer y bueno, le invitamos a hacerlos juntos. Para mí un placer compartir con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Darling. Jenny y Frances, el micrófono de ustedes para que con ese dinamismo e inspiración den las últimas palabras. Así que muy agradecido y es un placer haber estado también aquí con ustedes. Gracias. Es un placer para nosotros haber sido tomados en cuenta también como jóvenes, como juventud, Frances y yo, tener la oportunidad también de conocernos y de conocer a estos panelistas. Gracias a todos por su excelente participación, sus comentarios. En el día de hoy tuvimos un público muy activo. Al principio muy participativo. Sí, al principio estábamos como un poquito tímidos, pero ahora ese chat está completamente lleno. Gracias a todos los panelistas. Recuerden seguir la página de Proética RD en Instagram, que ahí los colocaron, y los dejo con mi compañero Ramses para que nos despidamos todos. Ha sido un placer para mí y muchas gracias. Excelente. Verdaderamente aquí se notó mucho lo que es el debate de parte de los jóvenes. También vemos participaciones de instituciones juveniles como las sedes de jóvenes auspiciadas por la USAID. Verdaderamente se ve la participación de los jóvenes en todo tiene que ver con el entorno de crecimiento. Muchas gracias a Darling por ese aporte que nos acaba de dar, que estamos muy emocionados de que llegue dicho congreso, porque en los congresos podemos debatir, podemos conocer puntos que no teníamos pendientes, podemos conocer la realidad de San Francisco, la realidad de Puerto Plata, de Santo Domingo, y podemos debatir de una manera muy dinámica. Y no duden, Frances, en que estamos de Proética dispuestos a cualquier provincia si queremos debatir y hacer un taller sobre estos temas. Así que cuenten con nosotros y escríbanos, que nosotros nos movilizamos. Y de igual forma, nada, seguimos contando con ustedes. O sea, que esto ha sido un descubrimiento tremendo para nosotros. Sí, vimos una joven de San Francisco que decía, recuérdense de San Francisco. Entonces, para que tengan pendiente que vamos para allá también. Que nos inviten. Excelente. Dicen los chicos que no se queden solamente en el Gran Santo Domingo, y es cierto. Quizás algunos que somos de los pueblos hemos tenido la oportunidad de participar porque nos hemos movido al Gran Santo Domingo, pero en los pueblos también se necesita, y cabe destacar que hay demasiado talento. Muchas gracias a todos, y con eso concluimos nuestro panel de hoy. Un placer.